Hola a todos, bienvenidos al conjunto de clases. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la bioinformática para entender más o menos el campo y su importancia. La bioinformática, como ustedes saben, es una disciplina científica que se utiliza herramientas de computación, datos biológicos, para comprender y organizar la información biológica, sobre todo a nivel molecular. Este tema es tan nuevo, junto con la inteligencia artificial, que no deberían sentirse mal si es que no lo entienden. Originalmente los experimentos biológicos, antes de la bioinformática, se realizaban in vivo, dentro de organismos vivos o in vitro, que son ambientes controlados por organismos vivos. Con la llegada de la bioinformática surgió el término in silico, porque las computadoras, los chips de las computadoras eran de silicona. Y este cambio paradigmático permitió avances significativos en la biología, facilitando, por ejemplo, la identificación de secuencias genéticas o la búsqueda de curas para enfermedades. Hoy en día se utiliza la bioinformática. Un doctor quiere encontrar una cura, si es que un detective busca una muestra de ADN o si un consumidor está preocupado por lo que consume y quiere analizar las secuencias para darse cuenta de que está consumiendo un alimento transgénico. Asimismo, vamos a comprender los hitos históricos que definieron la bioinformática. En 1951, Fred Sanger caracterizó la primera secuencia de la proteína, que fue la insulina. Esto marcó el comienzo del análisis de secuencias biológicas. En 1969 se dio inicio al análisis de secuencias de ARN de transferencia, lo que llevó al desarrollo de modelos de estructuras tridimensionales. En 1970 se publicó el primer algoritmo bioinformático. Así también, Sanger en 1977 logró secuenciar un bacteriófago. Esto representó el efecto mariposa para que luego todo el mundo quisiese analizar lo que todos conocemos, que fue el proyecto del genoma humano. Ahora hablemos un poco sobre los métodos de secuenciamiento de ADN como Sanger y el secuenciamiento de próxima generación o The Next Generation Sequence Technologies. La degradación de Edman es la técnica clásica y fundamental de la bioinformática para el análisis y secuenciamiento de proteínas. Es una técnica clásica de secuenciación de los años 50 que inicia con la remoción química del aminoácido N-terminal en la cadena polipeptídica. Luego se identifica cada aminoácido removido uno por uno, lo que permite reconstruir la secuencia completa de la proteína. Aunque históricamente significativa, esta técnica tiene limitaciones en cuanto al tamaño de proteínas que puede secuenciar y ha sido superada por métodos más modernos y eficientes, pero es importante que la conozcan. Estos nuevos métodos, que se llaman nuevos métodos de nueva generación, pueden encontrarlos en esta tabla que saqué del paper The Emerging Landscape of Single Molecule Protein Sequencing Technologies, que es una comparación entre varias técnicas de secuenciamiento de proteínas que se organizan en 3 categorías. Analito, que se refiere a la naturaleza de la muestra a ser analizada, ya sean péptidos, proteínas completas o partes específicas de las proteínas. Enfoque, que describe la técnica o método utilizado como espectrometría de masas o secuenciamiento de Edman a nivel de molécula única. Y nicho de mercado, lo que muestra el grado de adopción de la tecnología, que varía desde la etapa teórica hasta la adopción generalizada. Este gráfico es útil para entender el panorama actual de las tecnologías de secuenciación de proteínas y puede ayudarlos a tomar decisiones sobre qué tecnología adoptar o invertir en sus laboratorios. Una de estas técnicas, que es particularmente mi favorita, es la identificación de proteínas mediante el perfilado de péptidos por nanoporos. El perfilado de péptidos por nanoporos representa una innovación significativa en el secuenciamiento de proteínas. Los nanoporos son estructuras diminutas que, al permitir el paso de moléculas como péptidos a través de ellos, generan cambios detectables en propiedades eléctricas como la resistencia o la corriente iónica. Esta técnica nos permite observar y secuenciar moléculas individuales en tiempo real, proporcionando una herramienta poderosa para la identificación de proteínas y el estudio de sus funciones y estructuras a nivel molecular. Ahora, hablemos un poco sobre las técnicas de secuenciamiento de ADN, en este caso el secuenciamiento de Sanger. Retrocediendo un poco en el tiempo, el método de secuenciamiento de Sanger, también conocido como secuenciación por terminación de cadena, ha jugado un papel crucial. Aunque hoy en día puede considerarse una técnica de bajo rendimiento en comparación con métodos de secuenciamiento de nueva generación, este método es fundamental para la confirmación de variantes genéticas identificadas por otros métodos. Su precisión y fiabilidad lo hacen indispensables en ciertos contextos de investigación y diagnóstico. Durante el secuenciamiento Sanger, primero empezamos con el PCR de los didexonucleótidos terminadores de cadena marcados con fluorescencia, o los ddNTPS. La reacción comienza con una PCR donde la mezcla de estos de nucleótidos normales de NTP
y de NTPS se añaden una muestra de ADN. Estos son análogos especiales que al ser incorporados en la cadena impiden la adición de más nucleótidos terminando la cadena. Esto significa de que se van a armar muchísimas cadenas de distintos tamaños, como pueden ver, cada vez que uno de estos nucleótidos modificados se añadan a esta cadena. Además, cada uno de estos lleva un marcador fluorescente que es diferente correspondiente a una de las 4 bases, que puede ser A, T, C o G. Luego sigue la separación por tamaño mediante electroforesis capilar en gel. Las cadenas recién sintetizadas tienen distintos tamaños y por eso se separan utilizando electroforesis. Debido a la terminación de distintos puntos, las cadenas con longitudes variables se acomodan de distinta forma a lo largo del gel de electroforesis. Un láser excita los fluoróforos de los DDNTP al pasar a las cadenas por el capilar y voilà, tenemos nuestra secuencia. A medida de que el fragmento pasa por el detector, el marcador fluorescente de cadena de DNTP es excitado y lo que permite ser detectado. Esta señal es registrada y se transforma en un cromatograma, que es básicamente este gráfico que ustedes observan aquí, permitiendo determinar el orden de las bases del fragmento de ADN. Asimismo, les he colocado videos que yo he encontrado muy útil durante mi tiempo que estuve estudiando ello. En este caso es de Easy Peasy y siento que también podrían estudiar no solamente las técnicas de Sanger, sino tiene muchísimas otras técnicas como de nueva generación que ustedes mismos pueden aprender. Hablemos un poco sobre el secuenciamiento de ADN de nueva generación. Esto es quizás uno de los pasos más grandes de la bioinformática. Esta técnica abarca desde el secuenciamiento de pocos genes hasta genomas completos, incluyendo el secuenciamiento del genoma completo o Whole Genome Sequence o la secuenciación del exoma completo, the Whole Exome Sequence, y la secuenciación del transcriptoma. Asimismo, les he colocado un video de YouTube, Level Up, en donde está explicado paso a paso de manera muy interesante cómo funcionan los métodos de secuenciamiento actuales. Además, aquí les he dejado una tabla en donde está el resumen de las nuevas técnicas de secuenciamiento de nueva generación. Aquí podrán observar técnicas de secuenciamiento del ADN como la secuenciación dirigida enfocada en regiones específicas de interés. También podrán observar la secuenciación del exoma completo o Whole Exome Sequence, que se centra en la secuenciación de exones, que son partes del genoma que codifican proteínas. Encontrarán que también secuenciación del genoma completo, que significa la totalidad del genoma de un organismo. Y de la secuenciación metagenómica, que se utiliza para analizar el material genético recuperado directamente de muestras ambientales. Encontrarán análisis del epigenoma, que se refiere al estudio de modificaciones químicas en el genoma que regulen la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. En esto está la modificación de histonas y la metilación de ADN. En la modificación de histonas, esto sucede, lo hacen a través de técnicas como ChIP-seq y para estudiar la metilación del ADN utilizan técnicas como inmunoprecipitación de ADN, MEDIP-seq o secuenciación bisulfito. Asimismo, para el análisis de las secuencias de ARN del transcriptoma se utiliza técnicas de Whole Transcriptome Sequencing, de secuenciación de ARN no codificante corto y secuenciación dirigida, que se utiliza para estudiar regiones específicas de ADN. También hay para todas las secuencias de ADN y ARN, secuenciación de novo, resecuenciación y mapeo, anotación, análisis de variantes, etc. Esto es un resumen que iremos tocando durante las siguientes clases, pero es una muy buena forma de ver todas las secuencias, todas las técnicas de secuenciamiento de nueva generación que tenemos hoy en día. Ahora hablemos un poco sobre los conceptos básicos de alineamiento de secuencias y su importancia bioinformática. Lo que quiero hacer en este punto es que se imaginen que ustedes tienen una muestra biológica y que la acaban de secuenciar. Entonces hemos visto que los métodos de secuenciamiento lo que hacen es cortarlas en múltiples fragmentos. Para poder analizar estos múltiples fragmentos, lo que ustedes tienen que hacer es ensamblarlos. Así que hablemos un poco sobre los conceptos claves que van a ver durante estas técnicas. En primer lugar, tenemos el alineamiento de secuencias, que es cualquier método que se utilice para organizar secuencias de ADN, ARN, proteínas, para identificar regiones de similitud
o pairwise sequence alignment si se tratan solo de dos secuencias, o alineamientos múltiples si se tratan de muchas secuencias. Otros de los conceptos claves que deben tener en mente es el concepto de identidad y similitud. La identidad se refiere a qué tan conservadas se encuentran las dos secuencias. Esto significa si son exactamente los mismos aminoácidos nucleótidos en las secuencias alineadas. Y el concepto de similitud es mucho más diferente a la identidad, ya que no analiza la conservación idéntica entre ambas secuencias, basta con que tengan las mismas propiedades físico-químicas similares para ser consideradas similares. Esto explica por qué si analizamos distintas proteínas, el porcentaje de similaridad es mucho mayor que el de identidad. Asimismo, como les estaba comentando, imagínense que ustedes tienen una secuencia de ADN y lo primero que hacen es secuenciarlo. Ustedes tienen distintos fragmentos, que son los que vamos a llamar reads. Para poder ensamblar esos fragmentos utilizan distintos algoritmos de montaje de secuencias o sequence assembly, a los que los llaman assemblers. Dentro de estos algoritmos ustedes van a poder encontrar the Bridging Graphs o the Spades in Velvet, que son utilizados para ensamblar secuencias cortas de lectura de nueva generación o secuencias más largas o genomas completos. También van a encontrar el ABIS, que se encuentra en GitHub y que lo veremos en una próxima clase, que utiliza ensamblaje de genomas de gran tamaño a partir de lecturas cortas de lecturas de secuenciamiento de nueva generación. Algoritmos para el alineamiento de secuencias. Estos pueden ser BLAST, Clustal Omega, MAP y Muscle, que facilitan el alineamiento de secuencias, cada uno con sus propias ventajas en términos de velocidad, precisión y facilidad de uso. Estas herramientas permiten análisis rápido, seguro, y muchas de ellas se encuentran disponibles online. Asimismo, yo creo que BLAST tiene una interfaz más intuitiva, así que les coloqué simplemente una comparación de todas las características que yo veo y que ustedes podrían utilizar al momento de elegir un algoritmo de alineamiento de secuencias. Ahora muy bien, ¿cómo funcionan los algoritmos? En este caso me gustaría analizar dos secuencias y cómo podríamos definir su alineamiento. Lo que ustedes tienen que entender es que al momento de utilizar un algoritmo, ustedes necesitan puntuaciones. El algoritmo que vamos a utilizar hoy día es the Needleman-Wunsch, que fue el primer algoritmo que se lanzó para análisis de secuencias. Hoy en día existen muchísimos algoritmos, quizás de mucho más precisión, pero es bueno analizar uno para poder luego entender cómo funcionan los demás y posteriormente poder elegir uno. Además, estas puntuaciones se les aparecerán muy seguido al momento de que quieran hacer alineaciones, por lo que hacer un ejemplo práctico pequeño es de mucha ayuda para poder cambiarlas en unas siguientes fases por ustedes mismos. En primer lugar tenemos coincidencias, no coincidencias y huecos. Estas bases, A y A, coinciden, entonces serían un match, pero sin embargo G y C no coinciden. Esto sería un mismatch. Y aquí pueden ver que yo les he colocado un gap. El algoritmo se basa primero en colocar un gap delante de las secuencias y posteriormente hacer una matriz, así que algunas veces ustedes también verán gaps, lo cual es completamente normal. Y también tienen una puntuación. En este caso yo estoy colocando mis puntuaciones en caso de que sea un match o coincidencia de +2. En caso de que no coincida, -1, y en caso de que haya un hueco, un -2. Así que, empecemos. Lo primero que voy a hacer va a ser anotar mis dos secuencias aquí así. Estoy colocando estos gaps para poder colocar mis puntuaciones. En este caso yo voy a colocar acá 0, 0. Y voy a comenzar a enumerar utilizando la puntuación de huecos, de izquierda a derecha de forma acumulativa. Entonces comienzo simplemente colocándolo -2, -4, -6, -8, porque va de -2 en 2. Y lo mismo para la otra secuencia. Ahora voy a determinar cuál debería ser el valor que debería haber en esta celda de la matriz. Para poder determinar cuál debería ser el valor que debería estar aquí, lo que ustedes deben hacer, o lo que el algoritmo dicta, es utilizar los valores que se encuentran arriba, a la izquierda y en la diagonal del valor que ustedes quieren hallar. Estamos todos de acuerdo que esta es la izquierda, esta es arriba y esta es la diagonal, ¿no es cierto? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es simplemente tomar el valor de arriba, -2, y sumarlo con la puntuación de gap.
¿Por qué gap? Porque el algoritmo no los dicta. Y al final, un algoritmo simplemente es repetir una operación matemática como si fuese un manual de instrucciones. Así que aquí debería ser menos 4 y menos 4. También hacemos una suma de menos la izquierda más el gap. El gap es menos 2, entonces menos 2 sería menos 4. Y menos 2 sería menos 4. Asimismo, voy a tomar el valor de la diagonal y voy a sumarle un mismatch, ya que G es diferente de C. En caso de que estas dos bases fuesen iguales, entonces sería un match, que sería más 2. Pero en este caso no, y es menos 1. Porque he sumado el valor de la diagonal más el caso de que sea mismatch o match. Por ejemplo, si yo quisiera hallar este valor, lo que voy a tener que hacer es sumar menos 4, menos 2, lo que me daría menos 6 por este lado. Sumar menos 1, menos 2 por un hueco, lo que me daría menos 3 por este lado. Y este lado de menos 2 con la comparación de G y A, que es un mismatch. Así que sería menos 1, lo que sería menos 3. Esto debería ser entonces el valor máximo de cualquiera de las tres operaciones que haya elegido, que ha sido menos 3. Aquí está. Entonces en este caso vamos a tener que empezar de T con A, sigue una T, estamos empezando de A, seguido de una T, seguido de una C, seguido de una A, seguido de una G. La única igual que hemos tenido acá es A, y de aquí lo único que hemos podido, de donde vamos de menos 1 a A, entonces la secuencia quedaría así. Ese es esta secuencia y esta es esta secuencia. Y así sería como quedan las dos secuencias, con un match entre T y A, y todos estos quedan como mismatch, pero si se dan cuenta, esto tiene una gran similaridad, ya que es CG. Si es que quieren practicar más, les he dejado un algoritmo acá para que puedan ver otros ejercicios, y creo que es un muy buen canal de YouTube que explica cómo funcionan los algoritmos bioinformáticos. Bien. Por otro lado, quisiera hablarles un poco sobre las principales bases de datos que podría ser el GenBank, MBL, DDGB, para ADN y para proteínas, que podría ser el PDB y UniProt. Con respecto al GenBank, es quizás la base de datos más conocida, ya que es del National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. Recopila secuencias de ADN y ARN y que son esenciales para la biología molecular y evolutiva. El MBL, que es de la Sociedad Europea para Bioinformáticos, y el DDGB, que es una base de datos menos conocida, japonesa, pero me pareció muy interesante colocarlo aquí. También tenemos bases de datos para proteínas, que podría ser el PDB y el UniProt. El PDB contiene la estructura tridimensional obtenida a través de técnicas como cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear y criomicroscopía electrónica. Y también tenemos el UniProt, que es una base de datos con secuencias de proteínas y anotaciones funcionales, que les permite saber en qué funciones biológicas se encuentran involucradas las proteínas. Vamos a analizar cada una de ellas, empezando, por ejemplo, por PDB. Esta es la base de datos de PDB, en donde ustedes podrán encontrar la estructura tridimensional de distintas proteínas que posiblemente pueden descargar para hacer simulaciones computacionales. También tienen UniProt, en donde ustedes pueden encontrar no solamente las proteínas, y la razón por la cual tiene tantas filas una misma base de datos o una misma columna es porque es obtenida de distintos laboratorios. Lo que hacen los investigadores es, por ejemplo, obtener la estructura tridimensional de una proteína específica que ellos quieren de sus muestras biológicas que ellos han conseguido y posteriormente subirla aquí. Esto explica por qué
Podemos conseguir la misma proteína, pero de distintos números de acceso a distintos animales, de distintas longitudes, etc. Ahora vamos con mi favorita, que son las bases de datos como GenBank. El GenBank es la base de datos del NCBI, y lo único que necesitan para poder acceder a esta base de datos es acceder a NCBI, NML, NHIB y poder buscar la base de datos que ustedes quieren, si es genoma, genes, nucleótidos o proteínas. Proteínas, aquí se encuentra. Además tienen la base de datos de nucleótidos del NBL. Entonces, hagamos un ejemplo práctico de cómo podríamos utilizar todo ello para poder analizar secuencias de proteínas. En este caso, a mí me gustaría tomar el ejemplo del coronavirus. Vamos a ir a Protein y voy a buscar la proteína Spike, el NCBI. Y por ahí a lo mejor me encuentro alguna variante, como podría ser omega. Y bueno, aquí podemos ver, según la descripción, que algunas proteínas son parciales. Algunas han sido producidas en otros tipos de organismos. Y voy a ver si puedo encontrar alguna variante como delta. La variante delta. A ver. Me parece que no podemos encontrar una actualmente. Pero voy a ver si aquí está. Yeah. Sí, aquí estaba en el título. Esta es de la variante delta, así que simplemente voy a agarrar y me voy a copiar. Pueden ir aquí a obtener en FASTA y aquí va a estar la secuencia. Como pueden ver, para poder tener un formato FASTA, empieza con un símbolo de mayor seguido del nombre o el título de la secuencia y posteriormente un salto de línea y empiezan a escribir la secuencia. Entonces me voy a ir exactamente a BLAST, que es uno de los algoritmos de alineamiento de secuencias que hemos conseguido, y les voy a explicar un poco cómo funciona esta plataforma. Ustedes en BLAST tienen una base de datos de nucleótidos, tienen una base de datos de proteínas, y tienen estas dos herramientas que les permite aquí entrar nucleótidos, que los traduce la base de datos y lo compara con base de datos de proteínas, o introducir proteínas, que los traduce inversamente a nucleótidos y los compara con la base de datos de nucleótidos. En este caso yo tengo proteínas y quiero hacer un BLAST con secuencias de proteínas, así que estoy eligiendo proteínas. BLAST P. He pegado mi secuencia de FASTA, pero ustedes simplemente podrían colocar el código de acceso. Voy a darle a BLAST. Hay un 100% de puntaje con la proteína Spike de la Podemos península de coronavirus, que esta es exactamente la secuencia de donde yo lo pegué. Además tiene el e-value y el porcentaje de identidad. Nosotros ya sabemos qué es el porcentaje de identidad. Y el e-value es algo muy similar al p-value. Significa cada hit del alineamiento de la secuencia, cuántas veces te podrías haber equivocado si el experimento se hubiera repetido 100 veces. Si el e-value es de 0.05, significa que podrían haber habido 5 mismatches en 100 intentos. En este caso es de 0. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser utilizado en coronavirus. Hagamos un ejemplo pequeño con EBI, con el NBL Muscle. Esta base de datos, por si se acuerdan, es muy útil para analizar grandes secuencias de datos. Voy a utilizar el ejemplo. El ejemplo, si me parece bien, son distintas proteínas de hemoglobina. Son 3 exactamente donde vamos a realizar un análisis. Pueden colocarle un título y pueden pedir el formato en que ustedes lo quieren exportar. Si, por ejemplo, sería ClustalView, podrían exportarlo dentro de softwares como Mega, que se utiliza para hacer el análisis de secuencias. Los va a redirigir automáticamente a la página donde está el resultado. Y aquí pueden ver que están sus proteínas alineadas. Pueden ver la leyenda, algoritmos de interés. Yo lo voy a colocar aquí, quiero esta, donde mis aminoácidos están coloreados de esta forma. También pueden ver, por ejemplo, el árbol filogenético para ver qué proteínas se parecen más entre ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho más parecido a un ratón que la otra proteína.
Aquí ustedes van a poder ver un asterisco cuando la secuencia es muy similar, un punto cuando no es conservativa y 2 puntos cuando es conservativa. Por último, algo que hicimos en la clase que me gustaría hacerlo con ustedes es encontrar. Si ustedes se acuerdan de la película que fue una adaptación de la novela, ellos secuencian un ADN de un mosquito de la era cretácica que está conservado en ámbar. Así que esta secuencia se encontraba en el libro. La persona que escribió el libro fue un estudiante de doctorado del NCBI y por ende la secuencia, si ustedes la pegan en el NCBI, le van a encontrar. Así que vamos a encontrar esta secuencia de Jurassic Park en la base de datos del NCBI. Es simplemente he copiado la secuencia y la he pegado en el nucleótido del BLAST. Y la secuencia que más se parece es la de una proteína que produce una gallina, que es el pariente más cercano a un dinosaurio. Y si pueden ver muy bien la secuencia, exactamente dice: Mark estuvo aquí, en el NIH. Es sorprendente, ¿no lo cree? Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima.